estado moviendo mis cosas fuera de la casa durante 4 días y nadie se dio cuenta de nada, ni ella ni su madre. Incluso cuando falté al ensayo de la boda, nadie me preguntó. Y ahora, solo ahora, ella viene a preguntarme, ¿vas a venir a mi boda, papá? No, no estaré allí. Me invitaste a llevarte al altar, pero tan pronto como tu padre biológico regresó, fui completamente olvidado. Ya no soy el padre. Dave, ¿dónde has estado? ¿Por qué no apareciste en mi ensayo de boda? Mamá intentó llamarte 6 veces. Está realmente enojada contigo. ¿En serio? ¿Y dónde exactamente está tu madre? Ella acaba de irse a llevar a mi padre, bueno, mi padre biológico, a su motel. No me perdí como sus ojos se apartaron de mí cuando dijo eso. Continué haciendo lo que estaba haciendo antes de que llegara mi hijastra, que era quitar mi certificado de agradecimiento de la pared del pasillo. ¿Qué estás haciendo, Dave? Mamá limpió todos estos marcos hace unas 6 semanas. Apenas le presté atención y llevé el certificado enmarcado a la cocina. Sandy me siguió y me observó mientras lo envolvía en plástico de burbujas antes de empacarlo en una caja ya llena. Ella se dio la vuelta, la falda de su vestido girando a su alrededor por un momento. Esta vista me recordó a uno de los cientos de recitales de baile a los que asistí en su infancia. Solo que ahora no estaba bailando para papá, sino apresurándose de regreso a la sala de estar. La seguí inmediatamente llevando la caja empaquetada. Su boca se abrió y se cerró como un pez dorado. Pude ver que acababa de notar que todas las decoraciones de la pared, que eran exclusivamente mías, habían desaparecido de las paredes, junto con mis recuerdos de los estantes. Si revisara toda mi ropa del armario y herramientas del garaje, también se habrían ido. Salí por la puerta principal y estaba empacando la caja en el asiento trasero de mi coche cuando sentí que Sandy me seguía y se quedaba mirando. Habló en voz baja, una voz que temblaba con la sorpresa de lo que estaba viendo, un evento que nunca había considerado antes. ¿Nos estás dejando? Sí. Finalmente te diste cuenta de que he estado moviendo mis cosas durante 4 días. Pero ni tu madre ni tú se dieron cuenta. Eso debería decirte algo, ¿no? Lo siento, papá. Lo siento, Dave. He estado un poco preocupada con la boda. ¿Vendrás, no? No, no lo haré. Pensé que mi ausencia en el ensayo de esta noche te lo diría. ¿Pero por qué, papá? Oh, soy papá otra vez. ¡Qué maravilloso!, ¿no es así? Dejaste de llamarme así hace 3 semanas, ¿recuerdas? Sandy se estremeció, abrazándose a sí misma, y mis viejos instintos se activaron. Será mejor que vuelvas adentro. Hace frío aquí. Llamaré a mamá primero. Puedes intentarlo, pero sospecho que su teléfono estará apagado. Volví a la casa, a la sala de estar, y me senté en el sofá. Escuché a Sandy hablando por teléfono, claramente dejando un mensaje de voz para que mamá la llamara urgentemente. Luego se dejó caer en una de las sillas blandas. Parecía que la silla la tragaba con su pequeña estatura. Esperé a que reuniera sus pensamientos y comenzara la conversación. Por la expresión en su rostro, supuse que no sabía por dónde empezar. Finalmente, ¿por qué no vendrás a mi boda? Ya ves, ya tienes las pistas. No, no. Por la expresión de confusión en su rostro, pude ver que el egoísmo extremo, común en muchas novias, había cegado completamente a mi hijastra. Esto me entristeció. No había pensado que fuera capaz de tal egocentrismo. Me sacudí mentalmente. Tenía prisa por seguir adelante. No tenía tiempo para esto, así que tomé el control de la conversación. Sandy, te he amado desde que te conocí cuando eras una niña regordeta de 2 años con los dedos perpetuamente sucios. Todavía te amo, y dependiendo de cómo vayan las cosas, es posible que te ame para siempre. Hice una pausa para determinar la mejor manera de continuar, luego decidí seguir el formato que usé en la carta en mi bolsillo, informando a Sandy y a su madre que las estaba dejando. Cuando conocí a tu mamá, ella acababa de ser abandonada por tu padre biológico. Te hemos contado esta historia muchas veces. Era un borracho, y después de que tu mamá lo sorprendiera con otra mujer por segunda vez, ella lo amenazó con dejarlo si no cambiaba. En su lugar, se levantó y las dejó a ambas. Las abandonó. Hice una pausa para permitir que Sandy dijera algo.
No lo hizo, solo me miró. Poco después de eso, tu mamá perdió la casa porque no podía pagar el alquiler. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y nos mudamos a esta casa con mis 2 hijos, Mike y Richard. Como nuestra antigua casa se había ido, necesitaba ayudarte. De todos modos, me desvío. Amaba a tu mamá y te amaba a ti. Te amaba como si fueras mi propia hija, al igual que amaba a mis hijos biológicos. Nunca dudé en asumir la responsabilidad de criarte. Pensé que había perdido todo eso hace un mes. Sandy debió haber escuchado el temblor en mi voz durante esa última frase. Eso la devolvió de donde sea que hubiera estado. Tú eras papá. Eras el mejor padre que una niña podría tener. Muchas de mis amigas me envidiaban. No podían creerlo cuando les decía que solo eras mi padrastro. Ella dejó de cubrirse la boca con la mano. Ligeramente sacudida por sus propias palabras, se dio cuenta en unos 2 segundos de lo que me había sucedido en el último mes. Continué mi historia. Me gustaba el chico que elegiste como tu pareja de vida, y era la persona más orgullosa del mundo. Cuando me pediste que te llevara al altar, hice una pausa de nuevo para ver cuándo esta conversación comenzaría a calar en su cabeza. Pude ver claramente cuando la mayor parte finalmente la golpeó, miró hacia otro lado de nuevo. Sí, Sandy, nunca retiraste la invitación para que te llevara al altar, ¿verdad? Pero luego tu padre biológico volvió a aparecer y desaparecí. Él es todo tuyo. En la mente y las conversaciones de ti y tu madre, soy el héroe del pasado. ¿Sabías que ella estaba tan desatenta que ni siquiera se dio cuenta de que nunca compré el traje para mañana? Como ella me pidió. Volví a ver cómo Sandy intentaba decidir cuál de los temas que planteé abordar primero. Vi la expresión de horror en su rostro cuando se dio cuenta de que había olvidado que me había pedido, el único padre que había conocido hasta el mes pasado, que la acompañara en su día más importante. Estaba seguro de que escucharía una disculpa por esto y que eso impulsaría sus objeciones. Me equivoqué. En cambio, confirmó su superficialidad al tratar de justificarlo todo. Sí, Dave, conociste a mi padre biológico. Él significa más para mí que mi vida. Tienes que entender eso. Volvió a mi vida justo el mes pasado cuando se enteró de que me iba a casar. Y fue tan maravilloso con su estilo llamativo y cómo me mima, comprándome todo lo que miro 2 veces. Él es simplemente, bueno, ¿qué puedo decir? Ambos, bueno, mamá también, supongo, simplemente asumimos que él me llevaría al altar. Lo siento. Olvidé que ya te había pedido. Ha sido como un torbellino desde que volvió. Que te deslumbró, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que hizo. Admítelo. Simplemente rezuma carisma. Recientemente le estaba diciendo a mamá que ella se detuvo cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir y a quien estaba a punto de decírselo. Su rostro siempre fue como un estanque poco profundo donde incluso la más ligera brisa agitaba la superficie, pronto reemplazada por una nueva ráfaga de viento. Nao no fue la excepción. Emoción tras emoción se reflejaban en su rostro mientras yo me daba cuenta de lo completamente que me había ignorado durante el último mes. La observé mientras procesaba esto. Incluso creo que vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su madre había sido igual de mala. Todo lo que había escuchado en mi propia casa durante el mes anterior era John hizo esto o John dijo aquello. Intenté mostrarles lo enojado que estaba por todo eso, pero nada fue notado. Estaban demasiado bajo el hechizo de John. Sí, vi su carisma también. Pude entender por qué era un buen vendedor. Lo que no hice, a diferencia de mi esposa y mi hijastra, fue caer bajo su influencia. Estaban completamente ciegas cuando señalé sus promesas rotas 3 veces. La gota que colmó el vaso fue hace 4 días cuando descubrí que no llevaría a Sandy al altar. Esta revelación solo vino cuando las escuché hablar sobre quién estaría donde en la iglesia. Mi nombre ni siquiera fue mencionado. En lugar de decidir presentarme y esperar que hubiera un lugar para mí en la primera fila, empecé a empacar mis cosas. Pensé que prepararía a Sandy suavemente para que futuras revelaciones no la sorprendieran tanto. Te das cuenta de que sigues siendo un mentiroso y un tramposo, ¿verdad? Sabes que es el mismo desgraciado que te abandonó a ti y a tu madre hace 20 años, ¿no? Los dejó a ambas en ese entonces. Y tan pronto como consiga lo que quiere esta vez,
te dejará de nuevo. Oh, no seas tan amargado, papá. Dave. Sí. Lo siento. Olvidé decirte que mi padre biológico me llevará al altar. Eso es culpa mía, no suya. Puedes estar enojado con él y llamarlo de todo, pero ¿qué pruebas tienes de que sigues siendo un mujeriego? Pensé en mi respuesta una vez más. Temía cuál sería la respuesta a mi siguiente pregunta. Sabía que mi matrimonio de 20 años estaba muerto. ¿Había perdido también a mi hija? Bueno, ya metido en esto, decidí ir hasta el final, como decían antes. ¿Dónde está tu madre? No tuve que esperar mucho para contener la respiración. Los ojos de Sandy dejaron de mirar los míos durante una larga pausa. Luego siguieron moviéndose de un lado a otro, mientras se preguntaba hasta qué punto llegaba mi pregunta. ¿Había vinculado intencionadamente mi pregunta sobre por qué pensaba que su madre estaba involucrada? ¿Por qué pensaba que su padre biológico seguía siendo un tramposo? Con respecto a dónde estaba su madre, sin duda, Sandy lo sabía. La ejecución estaba servida. Ya sea que terminemos nuestra relación de 20 años en una pila de mentiras o preservemos los recuerdos de respeto mutuo a los que aún podemos aferrarnos, necesito decirte algo. Esta mañana encontré preservativos en el bolso de tu madre. ¿Qué? Sin duda, para esta noche. Me hice una vasectomía antes de conocerla, así que claramente no eran para mí. Y sé que tú tomas pastillas anticonceptivas, así que no eran para ti. Me alegra decir que el paquete estaba sin abrir, así que probablemente no ha dormido con él todavía. Pero comprar todo el paquete 24 horas antes de su llegada indica intención, ¿no? Puedo ver por tu cara que esta noticia no te sorprende. Así que solo puedo concluir que estás siendo cómplice de que tu madre me traicione y traicione nuestros votos matrimoniales al acostarse con ese pequeño bastardo encantador. ¿Te parece romántico? Que, como en un cuento de hadas, tu mamá y tu papá se vuelvan a juntar y puedas jugar a ser una familia feliz, comenzando tu vida de casada con un Porsche en la entrada en lugar del Nissan que te compré. Sandy abrió la boca para responder. Levanté mi mano para detenerla. No te molestes. Olvídalo, dije. La respuesta no importa. El hecho de que lo supieras, te quedaras callada y no hicieras nada para decírmelo termina nuestra relación aquí y ahora. Me levanté, caminé hacia ella, la levanté de su silla y la abracé, reprimiendo todas las emociones que aún no había expresado ese día. Te amaba. Con eso, me fui de su vida. Al mirar atrás desde la puerta, vi la devastación total en su hermoso rostro. Mientras me veía irme, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tragando y jadeando, desesperadamente trató de encontrar su teléfono. Asumí que esto era con la desesperada esperanza de que su madre no la hubiera abandonado, que su mamá aún no hubiera cometido adulterio físicamente, que su madre pudiera usar esto como una razón para convencerme de que la perdonara. También para que Sandy no perdiera a su otro padre, el papá que había estado desesperadamente gritando durante el último mes que su esposa había dejado de amarlo y que había pasado completamente desapercibido. Mientras tanto, había vuelto a caer bajo el hechizo del encantador vendedor con su dulce historia. Me encogí de hombros. Ya sea que mi esposa hubiera cruzado físicamente la línea o no, los preservativos que encontré esa mañana fueron suficientes para mí. Inicialmente, había planeado mudarme temporalmente para demostrar la magnitud de mi insatisfacción con los eventos del mes anterior. El descubrimiento de esa mañana me dijo que había subestimado lo mal que estaban las cosas y me empujó, después de varias horas dolorosas, a aceptar que mudarme era necesario. Revisé y estuve de acuerdo conmigo mismo. Salté al coche y me fui. Parte de lo que sigue es un hecho y parte son rumores. La historia no estaría completa sin ambos. El día del ensayo, pasé un tiempo tratando de averiguar en qué motel estaba alojado el recién reaparecido padre. Quería presenciar la infidelidad de mi esposa de primera mano, para endurecer mi corazón para lo que necesitaba hacerse. Mis esfuerzos fueron en vano. En su lugar, elegí el plan B. Después de dejar a Sandy, me estacioné en la carretera cerca de mi casa y apagué las luces. Como era de esperar, menos de un minuto después, mi antigua hija pasó llorando. Una manada de elefantes podría haberla seguido sin ser notados. Condujo directamente a un motel específico y se apresuró a una habitación específica. La seguí de cerca con mi vieja cámara SLR confiable y un lente de zoom.
Debido a los llantos de Sandy, su madre abrió la puerta. Estaba mentalmente preparado, o al menos eso pensaba, para la escena que me recibió. Extrañamente, lo que me molestó no fue la vista de Laura envuelta apresuradamente en una bata de motel con el pelo despeinado o su exmarido detrás de ella en calzoncillos. No, lo que me sorprendió fue la expresión de pánico en su rostro cuando Sandy habló. La había protegido de tales emociones durante 20 años. Es un hábito. Tiré la cámara en el asiento del pasajero, apagué mi teléfono y me alejé en la noche. Después de que Sandy fue llevada a la habitación y se cerró la puerta, mi conocimiento de los eventos que siguieron inmediatamente proviene de varias fuentes. La boda tuvo lugar al día siguiente, pero a las 6 de la tarde en lugar de las 10 de la mañana programadas. Primero, tuvieron que encontrar a la madre de la novia. Pasó la noche buscándome desesperadamente y se quedó dormida exhausta. Luego, se dedicó tiempo precioso a buscar al padre biológico de la novia. Pero él había desaparecido. Como le dije a Sandy, una vez que obtuvo lo que quería, se fue. Realmente me preguntaba cuál fue su motivación para todo esto. Mi investigación mostró que él y su segunda esposa nunca tuvieron hijos. Quizás quería experimentar caminar con su hija hacia el altar. Algunas personas simplemente coleccionan experiencias de vida. Supongo que vio que Laura aún era una mujer atractiva y la deseaba. O tal vez solo fue un viaje egoísta. Siendo una persona egocéntrica, simplemente encendió su encanto y la persiguió hasta que ella cedió, tal como le advertí que haría. Cuando las cosas se pusieron serias, se fue. Podría haber sido el sexo más caro de su vida. Incluso antes de que pudiera regresar a casa, varias fotos fueron enviadas al buzón de su esposa. Ella lo dejó usando su acuerdo prenupcial. Al final, continuó manejando la empresa de su padre sin él. Hubo rumores de que una semana después fue encontrado gravemente golpeado en algún callejón. Se decía que el suegro siempre cuidaba de su única hija y nunca le gustó la escoria. Cuando la fiesta de boda se dio cuenta de que él se había ido, el vicario amablemente reprogramó la ceremonia para las 6 de la tarde. Nunca sabré en qué momento Laura descubrió que todas las costuras del vestido que planeaba usar para el evento habían sido rasgadas. Se habría deshecho en sus manos, tal como lo hizo nuestro matrimonio debido a sus acciones. Ignoré todo contacto de Laura y Sandy. Inundaron mi buzón de voz con súplicas para que volviera, pero ese puente estaba realmente quemado. Como era de esperar, Laura dejó un largo mensaje diciendo que acababa de entrar en la habitación del motel de John después de dejarlo y que todo lo que hicieron fue hablar. Los preservativos en su bolso fueron un regalo de novedad de la recepción. 2 fotos enviadas por correo electrónico me mostraron claramente que esto no era cierto. Su hija me pidió que la acompañara al altar. Ni siquiera eso afectó la sonrisa tonta que casi constantemente hace que me duela la cara. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo de Historias de Reddit. Cuida de ti mismo y de tus seres queridos. Adiós.